Buen día. Presentaré el trabajo titulado Psicochatbot, aplicación para brindar ayuda a personas con depresión. Los autores Mari Carmen García Sánchez y la licenciada en Educación Especial Guadalupe García Sánchez. En nuestro índice presentamos una introducción. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Síntomas, tipos, tratamientos y cómo diagnosticar la depresión. Aplicación de los árboles de decisión, estructuración del chatbot, diálogo y palabras claves y pruebas. Debido a que en el mundo hay un alto nivel de personas con depresión, las cuales algunas son mal diagnosticadas y otras simplemente no reciben un tratamiento adecuado, se diseñará un psicochatbot que sea el encargado de realizar una entrevista de evaluación psicológica inicial, denominada preevaluación. Con este proyecto pretendemos crear un robot conversacional con garantías y rigor científico que sirva de ayuda para la elaboración de evaluaciones psicológicas que ayuden a diagnosticar a las personas con depresión. Además, una vez construida la herramienta, será posible estudiar las diferencias entre las entrevistas en las que el usuario interacciona con un chatbot y las entrevistas en las que el usuario interacciona con un psicólogo humano. Esto permitirá no solo mejorar el chatbot, sino también conocer en profundidad qué formas de interacción son más eficaces para lograr un determinado objetivo. La relación de la inteligencia artificial y la salud se refuerza en un camino en el que los sistemas de aprendizaje automático se convierten en un poderoso aliado en la detección precoz de enfermedades. ¿Imaginas que un móvil pudiera diagnosticar una incipiente depresión de forma temprana? La transformación digital de la sanidad no solo consiste en dotar a los centros médicos de las máquinas más avanzadas en el diagnóstico de enfermedades, sino que pasa por acercarse a los pacientes durante sus rutinas diarias para realizar diagnósticos precoces de enfermedades que puedan derivar en un serio problema para ellos. La integración de esta inteligencia artificial permitirá diagnosticar la depresión desde el móvil, facilitará la detección de los primeros síntomas de desórdenes mentales, alertando al usuario del riesgo de empeoramiento o al equipo médico de las situaciones del paciente, por lo que en tiempos actuales podemos hacer uso de softwares que nos permitan prevenir y diagnosticar de manera temprana enfermedades como la depresión. Causas de la depresión. El origen de la depresión es multifactorial. En su aparición influyen factores biológicos, genéticos y psicosociales. La psiconeuroinmunología plantea un puente entre los enfoques estrictamente biológicos y psicológicos. A continuación se mencionarán algunas causas de la depresión. Puede ser por herencia, aspectos desafortunados de la vida o alteraciones en sustancias químicas del cerebro llamadas neurotransmisores. Dentro de los síntomas de la depresión, se encuentra el estado de ánimo irritable o triste la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. Hay 3 tipos de depresión. Depresión mayor, la cual tiene un origen más biológico o endógeno con un mayor componente genético y menor influencia de factores externos. Puede aparecer de manera recurrente y en algunos casos guarda una cierta relación con las estaciones del año. La distimia, conocida como neurosis depresiva, que se caracteriza por un cuadro depresivo de intensidad menor con evolución crónica, sin periodos asintomáticos y con sentimientos de incapacidad y somatizaciones. Depresión enmascarada. Aparece como molestias orgánicas, somatizaciones o cambios en las conductas. El tratamiento depende de la severidad y duración de la depresión. El tratamiento con psicofármacos y o psicoterapias consiguen en la mayoría de los casos aliviar parcialmente o en su totalidad los síntomas. Cuando la depresión es leve y ha durado menos de un año, el tratamiento es una psicoterapia, antidepresivos o una combinación de los dos. Cuando es moderada, se recomienda la psicoterapia y los antidepresivos. Cuando es grave, la psicoterapia, antidepresivos y en ocasiones es necesario hospitalizar al paciente.
Existen tratamientos sin usar medicamentos, los cuales es la estimulación magnética transcranial. Hacer un diagnóstico de la depresión. Encontrarse en un momento determinado más triste o con el estado de ánimo más bajo no es suficiente para un diagnóstico de depresión. Para eso es preciso que la intensidad de los síntomas tenga una duración de al menos 2 semanas y la incapacidad que genera sea de una entidad suficiente como para afectar el normal o adecuado funcionamiento de la persona. Se realiza una entrevista diagnóstica, se hace un descarte de enfermedades orgánicas mediante pruebas diagnósticas y valoración por otros especialistas. Se hace una prueba de psicodiagnósticos. Para la elaboración de este proyecto se usó los árboles de decisión. Los árboles de decisión son uno de los métodos de aprendizajes inductivos más utilizados. Un árbol de decisión es una forma gráfica y analítica de representar todos los eventos o sucesos que pueden surgir a partir de una decisión asumida en cierto momento. Nos ayudarán a tomar la decisión más acertada desde un punto de vista probabilístico ante un abanico de posibles decisiones. Permite desplegar visualmente un problema y organizar el trabajo de cálculos que deben realizarse. A continuación se mencionarán la terminología que se utiliza en un árbol de decisión. Para los nodos de decisión, los cuales indican una decisión que necesita tomarse en este punto del proceso, los cuales serán representados por cuadros. Un nodo de probabilidad indica que en este punto del proceso ocurre un evento aleatorio, el cual será representado por un círculo. La rama nos muestra los distintos caminos que se pueden emprender cuando tomamos una decisión o bien ocurre algún evento aleatorio. Para la estructuración del chatbot, tendrá intenciones, entidades y diálogos. Lo primero que un agente conversacional debe identificar es que solicita el humano con el que interactúa. Sin embargo, dado que el lenguaje humano es ampliamente rico y existen múltiples formas de comunicarse, lo mismo y es preciso tener en cuenta que el chatbot solo podrá identificar las intenciones del usuario si previamente se han descrito en una programación las diferentes formas de expresar una misma intención. Por último, el chatbot necesita un conjunto de preguntas o frases para interactuar con el usuario. Esto es un diálogo. Este diálogo se programa detalladamente de acuerdo con el tipo de interacción que vaya a llevarse a cabo. Para el diálogo y las palabras claves. Para lograr construir un chatbot inteligente y que además sea eficiente, el árbol de diálogo ha de contar con los siguientes. Un nodo con las preguntas para la preevaluación expresadas de diferentes maneras. Un nodo aclaratorio para aquellas ocasiones en las que el cliente no entienda la pregunta que se le hace. Un nodo en el que se requiere al usuario que complete la respuesta cuando éste es aparentemente escueta, con el objetivo de ampliar la información. Nodo que expresen comprensión y apoyo en la relación al problema que plantea el usuario. Nodos que recuerden al usuario que está interactuando con un chatbot y no es probable que éste comprenda todo lo que dice. En la imagen mostrada, ahí se explica el esquema general del árbol de decisión en torno a las preguntas del chat. Los nodos antes mencionados se encuentran especificados en esta imagen, divididas por diálogo 1, diálogo 2, obteniendo un objetivo que se desea conocer sobre los síntomas. Determinando cada palabra que el usuario diga, es como se tomará la mejor decisión para llegar a un resultado positivo. Por último, tenemos las pruebas. Síntesis de la información recabada por el chat. Una vez que el usuario ha completado la entrevista con el chatbot, este se almacenará en un servidor seguro con acceso restringido. La información que permite identificar al usuario estará cifrada y separada del resto de información. Para este tipo de chatbot en particular, hemos diseñado la salida de datos de tal forma que se pueda obtener la conversación en bruto con las palabras relevantes destacadas, por ejemplo, tristeza, ansiedad, miedo, dolor, morir, etc.
Al inicio de la conversación se generará un cuadro de resumen que recogerá estas palabras, además de las descripciones de la demanda del usuario. Así, de un primer vistazo, podremos conocer la temática del caso. Como ya se ha anunciado anteriormente, la información recabada por el chatbot podrá ser de utilidad para decidir a qué profesional de un equipo de psicólogos asignar el caso. Esta labor se agilizará gracias a las herramientas, puesto que no será necesario emplear tiempo para evaluar personalmente cada caso. Asimismo, se evitará que el usuario comience la terapia con un terapeuta distinto al que hizo la evaluación inicial. Es preciso decir que el terapeuta al que se le asigna el caso contará con la información recabada por el chatbot, lo que facilitará el análisis del problema y la preparación de las sesiones presenciales, en caso de que esta herramienta sea empleada por un único profesional. La información recopilada ayudará igualmente a planificar la evaluación e incluso hacer una primera aproximación a la explicación del problema. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.